Agradecido con el de arriba, ya es miércoles. Y ahora sí traigo mis anillos. Ahora sí te los anillos. No se crean que estamos grabando podcast los mismos días. Sí, traigo la misma ropa, los mismos calzones. Quién sabe cómo. Todo. Pero así lo hicimos. Ay, algo me picó. Acabando ya por fin el mes de enero, prácticamente. Es chulada. Impresionante que aún sigamos vivos. Cuídense mucho, de verdad, la cosa está fea. Está fea. Pero bueno, sin más que añadir, iniciemos con el capítulo... Espera, otra vez quiero mandar saludos a Indigo Actopan. Sí, claro. Digo, no tenemos patrocinadores, pero ahí está la piedrita. Y a la Rejufar. Claro que sí. Sin más que añadir, comencemos con el capítulo número 7. 7 de hechos acontecidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos Acontecidos, el podcast donde hablaremos de... Me lo voy a aventar en rap. Lo que pasa cuando sucede un hecho acontecido acabado de ocurrir en este instante momentáneo, explorando diversos temas que han tenido gran impacto en la sociedad. En ocasiones solo hemos escuchado una versión de la historia y esta la escriben los vencedores. Aquí le daremos voz a los vencidos, exploraremos las dos o más caras de la moneda. My name is, y para los que estudiaron en la escuela pública, mi nombre, yo también estudié en escuela pública. Mi nombre es Rodolfo, lo vi muy peyorativo, Sí, lo siento. Mi nombre es Rodolfo, es que está un payaso allá atrás. Mi nombre es Rodolfo Esparza, Rodo Cielo Fan, Rodo Voz en Off, Pronto, el Rodo te lo cuenta todo. ¡Ájale! O como ustedes gusten, en compañía de Pardo SR388, el hombre más soltero del mundo. Sí soy. Estaremos invitando a personas sexys y otras veces no, como hoy, para platicar juntos y revelar misterios. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el hijo más pequeño de la Rejufarc. Él es Osiel Martínez Santander Arrazola. Estudiante, vive de los impuestos que no pagan sus papás. Miembro activo de la Red Juvenil de Filosofía y Artes. No, que no me lo sé completo, ¿no? Red. ¡Ni tú te lo sabes! ¡No! ¡Expúlsalo! Si me estás oyendo, a ver. Gersa, ¿ya viste? Estoy bloqueado. Antes de que empezara este podcast dijo, no, el Gersa ya me quiere correr. A ver, ¿cómo se pronuncia la asociación en la que... Rejufarc es Red Juvenil de Artes, Ciencias Políticas y Filosóficas. Algo así. O sea, como que me está faltando algo. Falta copa, ¿no? Filosóficas lo puso al final y Rejufarc termina con C. Ayúdame, gente, ya me corrieron. Ayúdame, gente. Bueno, ¿qué estudias? Estoy estudiando diseño gráfico en Pachuca. Ufas. Y es fotógrafo orgullosamente, aunque él no se siente orgulloso. ¿Te sientes orgulloso de ser arenalense? Sí, mira, en mi Instagram está el name y dice orgullosamente arenalense. ¡Ay, perro! Pero pide chichi en Actopan, así que... Claro que sí. Un fotógrafo increíble del municipio del Arenal. Sí, confirmo. Ya se la sábanan. Síganlo, tu página es... En Instagram, Osiel_SA. Ufas. Y pues, ya. Y ya. Ahí no hay Tiene más. un buen ojo y donde pone el ojo, pone la bala. la bala. Sí, Iba a decir Pongo otra la cosa, bala. Aguas a los que les tomo fotos. ¿Tu OnlyFans? ¿Nos puedes Pues ahorita mi suscripción está en 150 pesos. Ay, baratito, pero para enseña empezar, las ¿no? patas. Pero pues enseño de todo. lo que le pida, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Beraldo. Y por acá ya tenemos a nuestro próximo invitado de la siguiente semana. Sí. No, pero él probablemente va a hacer algo diferente. Ojo, Si nos va bien, tendremos una nueva sección en el canal. O tal vez el video de él ya habrá sido subido. No lo sabemos. Así que todavía. ahí está Everaldo, que ya 2007. estuvo con nosotros en el 3. ¿En qué capítulo te tocó? En el 2, ¿no? En el 2. Sí, fue en el No 2, fue en quiere el hablar 2. porque dice que si se ríe, le anda de la pipí. Pero vamos con el tema de hoy. ¿Qué es? Vamos a hablar de el espiritismo y Francisco y Madero. Ah, caray. ¡Ah! Caracas, Venezuela. ¿Sabes quién es Francisco y Madero?
Sí. ¿Sí fuiste a la escuela? A ver. ¿Qué hizo Francisco? Una frase de Francisco y Madero. Francisco y Madero. Ay, No sé pero- ninguna frase, pero sé que tiene escuelas. Tiene escuelas. ¿Tiene escuelas? Ah, ¿Cuál es sí. su nombre? Es millonario. Ya ni vive, pero... Bueno, hemos estado hablando de cosas de este tipo. Hace 2 semanas hablamos de Jacobo Greenberg. Hace una semana hablamos de Pachita y el chamanismo. Y ahí empezamos a meter ondas espiritistas para que este entorno pudiera tener más relación con aquellos que nos ven y escuchan. Pero dijimos que actualmente se siguen promoviendo este tipo de ideologías. Sin embargo, a lo largo de la historia, porque de hecho de eso vamos a estar hablando, hubo personajes muy conocidos que llevaban este tipo de filosofías a lo grande. Ahí está Jacobo, no, ¿cómo se llamaba? El de Siempre en Domingo. Siempre se me olvida. Jacobo Saludos. No, ese es un Javier, no, se me olvidó. Ese es otro. Ese es otro tema. Bueno, de entrada vamos a explicar qué es el espiritismo. ¿Tú crees en las cosas sobrenaturales, Social? 50-50. ¿O te ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo? Sí. Sí, como Cuenta. Pues cosas como que suceden en mi casa y yo creo que en la mayoría de sus casos que se mueven cosas, ¿no? O que escuchas así. O que así. O sea, pero dices, ¿cómo esa cosa se pudo, si está aquí, bueno, espero y lo ¿Cómo puedan esa ver. cosa se pudo mover, no? O Ajá, sea, ¿cómo se pudo mover? es ¿Qué natural, energía? tu cuerpo reacciona, ¿Qué energía lo pudo mover? se llena de sangre y Ajá. por eso se mueve esa cosa. Yo creo. Ujú. O así. O algún, viste algo. ¿Viste sí. algo? No hay que ver a los perros ¿Sentiste porque algo? le pueden salir granos Sí, sí, sí. si lo señalan. No, que te salen perrillas, ¿no? Sí, perrillas, esas cosas. A ver, no es normal lo que dices. O sea, no pasa en todas las casas. Al menos en la mía no se mueven las cosas. Al menos en la mía tampoco. ¿Qué se te ha movido a ti en tu casa? O sea, no. ¿Qué no se que te ha movido en mueva. el interior de tu casa? Pues cosas así como, por ejemplo, están las cucharas, ¿no? Ajá. Y de repente escuchas así como que se mueven. Alguien les toca algo así. Ajá, bueno, no sé, en mi casa sí pasa, ¿no? Digo, cosas muy comunes allá en el Arenal, Sí, supongo. sí. ¿En qué barrio del Arenal vives? En el Boja. Ah, pues Pero- con razón. No es cierto. Ahí los perros Amamos traen a los chacos. del Boja. ¿No eres de los que le quitan las chinguiñas a los perros para ver fantasmas? Hay No. gente que cree que eso es verdad. Sí. Ay, qué Y barbaridad. yo que lo baño. Ay. Lo bañas con tus chinguiñas. ¿Quién tiene más chinguiñas, tú o tu perro? Pues yo creo que yo. Bueno, pues así como en la casa de Osiel se mueven cosas, no podemos comprobarlo, pero tampoco negarlo. No tenemos pruebas, pero él no tiene cara de duda. Así que No. es un testimonio irrefutable. Pues mucha gente en el presente, en el pasado, muy probablemente en el futuro ha creído, creyó, está creyendo Creerá. y creerá. Todos creeremos, vosotros creeréis, ¿no? Conjugando verbos desde tiempos Ay. inmemorables, ¿no? Que las cosas sobrenaturales existen y a mucha gente por el morbo le interesan estos asuntos. Nosotros siempre seremos objetivos. Hasta que no tengamos los pelos de la burra en la mano, diremos que esta es arisca. ¿O cómo va el chiste? No me acuerdo. Pájaro en mano, ¿no? Paja, tú estás pensando en la cosa que se le mueve a los cielos. Caray. El espiritismo es una doctrina originada en Francia. El espiritismo no nació aquí. No. El chamanismo, lo hablábamos, ese sí nació desde tiempos inmemorables, pero la ideología espiritista sí es más moderna y surgió por allá a mediados del siglo XIX En Francia. en Francia. Francia. Su máximo exponente Hola, fue señor. Alan Kardec. Bueno, Alan Kardec. Francés. Él es el más. Si quieres saber más de dónde se originó el espiritismo, Búscalo en Google. es que es como ahorita las ondas que alguien dice, ay, ven que en su religión donde ellos la profesan, mira, los líderes están haciendo de varo. Sí, ¿Qué sí, hago? sí. ¿Qué hago? Maldita sea, abro mi propia religión y hacemos varo. Pues Puede Alan ser. Kardec también dijo, a ver, porque el espiritismo se parece a las ondas de santería. Entonces dijo, yo Santería. no soy santero, pero quiero que tener mi propia ideología. Entonces creó una doctrina que establece que el principio de la inmortalidad es el alma. El alma. No es el alma mater de donde estudias, pero él comentaba que la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, relaciones que se relacionan socialmente, Sí, no sí, andan no, de no. morbosos. Sí, No, de las otras. No, No, de las ¿verdad? otras. No. No como Everaldo. No como Oigan, ustedes dos andan, díganme la verdad.
pues a veces. Sí, porque son unos románticos en Mira, Facebook. ahí está el armario por si quieren, el closet. Ya lo has usado para No, eso. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Diablos, señorito. Bueno, este cuate decía también que la naturaleza, que las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según esta enseñanza, era dada por espíritus superiores con la ayuda de mediums. Mediums espiritistas. Mediums espiritistas. ¿Conoces algún medium espiritista? ¿Alguien en tu familia, no? ¿Nadie? En el Arenal hay mediums espiritistas. ¿Ah, sí? Ya lo dije en el capítulo anterior. Ah, sí, sí. Sí, hay dos muy famosos, pero omitiré nombres porque uno de ellos es mi familiar. Y si no, me corren. No me corren, pero lo vamos a invitar para que hablemos de este tema también. Bueno. Kardec, el que inició esta onda, definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. ¿Espíritus chocarreros? Además, tu relación filosófica y corporal que tienen con esta tierra, ya que estudia las consecuencias morales que generan este tipo de relaciones. O sea, los espiritistas creen que si un día te levantas de malas es porque probablemente algo espiritual te aconteció y por eso estás reaccionando de esta manera. La etimología del espiritismo nace de la palabra spiritisme, de espíritu, e isme, que es doctrina. Y ya actualmente, pues todo el mundo le decimos espiritismo. Hay libros, hay muchísimos estudios sobre este aspecto, pero uno de los mejores fue el historiador puertorriqueño, el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, que es uno de los mejores especialistas en la historia del espiritismo. Descubrió y documentó que el término procede del espiritualismo, que esta es otra ideología. Una cosa es espiritismo y otra es espiritualismo. ¿Qué tiene de diferencia? Pues que el espiritismo es como tal lo que tú haces con los espíritus, y el espiritualismo es entender lo que es el espíritu. Esa es la diferencia. Porque de entrada una cosa es el ismo y otro es la definición de espiritualismo. Es como, alismo. Ajá. Es que los ismos es como cristianismo, dogmatismo, no sé. Las ideologías que tú, pero ya como un dogma, con una doctrina como tal. Pero bueno, ese es en pocas palabras lo que es el espiritismo. Ahora, no vamos a hablar nada más de espiritismo en general. Digo, en algún momento podríamos hacerlo. Claro. ¿Quién fregados fue Francisco I. Madero? Que nos diga aquí nuestro invitado. Desde la primaria te lo enseñan. Se supone, ¿no? Bueno, yo soy maestro de historia, pero de secundaria. En historia, del 1 al 10, ¿qué tal ibas en historia? Yo creo que un 7, 8. A ver, ¿recuerdas a tus docentes de historia? ¿Quién es Francisco I. Madero? Francisco I. Madero, pues fue un general de la Revolución Mexicana. Al menos no dijo de la independencia. Sí, desde ahí estuvo bien. Estamos bien. Sí, ya. Vamos por buen camino. Y pues, no pongamos en jaque a los cielos. ¿Qué más? Dinos cosas más de Francisco. Me agarraron en jaque igual. Jaque mate. Fue un general de la Revolución Mexicana, ya lo repetí. 3 veces. 3 veces. Y pues un general. Fue muy famoso. Por todo general. Lo que hizo. Desde luchar por México hasta que se murió. Porque con ideología, siendo ahora, presidente lo que comentaba del hace país. rato, hay escuelas que llevan su nombre. Ajá. Hay municipios que llevan su nombre. Hay calles que llevan su nombre. Esto nos podría dar a entender que es una persona impecable, una persona que es o ha sido un ejemplo a seguir, pero tuvo cosas turbias. Voy a leerles unos fragmentos de la historia de bronce, lo que sale en los libros de texto. Sin embargo, hay páginas olvidadas. Lo que no leemos. Lo que no leemos. Pues Francisco I. Madero fue, además de revolucionario, fue un empresario y político que se proclamó en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Ya en algún momento hablaremos de Porfirio Díaz, porque claro que así como podemos cachetearlo, hay cosas que hizo muy chido Porfirio Díaz. Su postura suele considerarse la de Francisco I. Madero como uno de los principales personajes que impulsó la Revolución Mexicana de 1910. Un conflicto que lo llevó a la presidencia de la República desde el 6 de noviembre de 1911 hasta 1913, cuando fue traicionado. Por un golpe de estado. Y asesinado. ¿Te han traicionado?
Sí. Ese que está ahí te traicionó. La verdad, sí. Sí. Maldito. Las mujeres están traicionadas. Ay, cálmate. Ya nos vamos a pelear ahorita. Así, en exclusiva. ¿Las mujeres están traicionadas? No. ¿No? Ah. No, los amigos sí, pero las mujeres. ¡Uy! Everaldo. Pues Francisco I. Madero fue apodado como el apóstol de la revolución. ¡Ay! Ya ser apóstol, ya. Ya es otro nivel, es Maribel. pro. O sea, Otra porque ese que cosa está ahí lo único que mariposa. llegó a hacer fue acólito, ahora es alcohólico. Cambió Quería ser su vida. sacerdote, no lo logró. La historia está en el capítulo Se especial. volvió alcohólico. Alcohólico y no ahora lo anónimo, y ahora lo podemos ver enfrente de la iglesia pidiendo dinero. Oh, como el del garrote, ¿no? Que andaba así. Rosita de la Arena le tiene miedo. Imagínate. ¿Cómo es su término? Ojalá pudiéramos ¿Cómo es su grabar término esa de él? toma. ¿Cuál es el ¿El término? que era su término? ¿Cómo se le llama? ¿Acólito? Acólito. De acólito. Alcohólico. Pasó por momentos amorosos que ya sí. se Que lo terminaron hablarán. en el alcoholismo. ¿Y cómo En el- es que salió de ahí? Se va a hablar de eso en el ¿Por qué sales en el de especial. ¿por qué te sales de una carrera, no? Por ¿Qué volarme las clases. ¿Por qué te sales de ya, de eso mejor me callo? Por el amor. Por el amor. Everaldo, ¿por qué Ufas. lloras? ¿Por qué estás lagrimeando? Todo le lagrimió ahorita. Pues Madero nació en la hacienda El Rosario, en Sí, Parras sí. de la Fuente, en el estado de Coahuila, un 30 de octubre de 1800. 73. Inició la parte más representativa de su carrera política en 1909, fundando el Partido Nacional Antireeleccionista. Ufas. Este fue el que dijo, no queremos más reelecciones, así como el actual presidente, que no sabemos qué vaya a decir después. Que ya dijo que después del sexenio se retira. Se jubilaba. No, pues sí, pues ya no da una el pobre. Sí, digo, no es como que... O quizá ya no aguanta. Ay, Ah, interesante. Porfirio Díaz desde 1877 había gobernado, ya la gente estaba harta de él. Y fue en 1910 el año en que Madero brilló. No brilló por su ausencia, pero brilló por sus actos. Madero fue candidato y ganó mucha popularidad en 1910, sin embargo el gobierno lo mandó a encarcelar en San Luis Potosí, así como al comandante Cienfuegos, que lo Cienfuegos. encarcelan, luego ya no, luego lo limpian, para que vean que estamos viendo una 4T de la fregada. México mágico. México mágico. Lo acusaron de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Después de ser liberado, viajó a los United States. Todo el mundo, cuando les hacen algo, a los United. Sí, claro, a los United, el sueño ¿sabes? americano. Y desde San Antonio, Texas, promulgó el Plan de San Luis. Las cosas chidas Potosí. El famosísimo salen en el plan, exilio. ¿sabes? Con el que pidió levantamiento en armas para derrocar al gobierno de Díaz. Ahora hay mucha gente que piensa que esos decretos le llegaban a toda la gente. No es cierto, no había tantos medios de comunicación, pero con unos cuantos que agarraras, tumbabas a todo. Con eso. a- Los más derrocabas. impactantes, ¿no? Que estaban dentro del país. Hubo muchísimos en ese entonces que ni se enteraban de lo que sucedía. De hecho, Porque no había comunicación como tal. Sí, no, Así es. Es más, ahorita, internet. bueno, yo creo que ahorita si pasa algo en la Ciudad de México, en Se sabe en segundos, un minuto. en segundos Sí, llega segundos. al mundo, Ujú. al mundo. Y es impresionante. Entonces, pues, Imagínate en esa época, donde solamente había radio, creo cuando que se lo que más filtró el predominaba. pack del Pardo, igual Oye, llegó yo a- por eso sí, Su pack del Everaldo. Sí, no. Ah, es- de- y por eso mejor decidió abrir su OnlyFans, Su OnlyFans, sí, para claro. que de algo deje. para que ya no traigan su... ay. De que algo le sirve ese cuerpo tan sabroso. Ay. Ay. El lema de Francisco I. Madero fue sufragio efectivo, don't reelection. Yeah. Ufas. Una de las frases más significativas de Francisco I. Madero. ¿Mm? El 20 de noviembre de ese año decidió materializar la revolución en Piedras Negras, Coahuila, pero no logró el impacto que esperaba. Entonces se fue a Ciudad Juárez, Chihuahua, Chihuahua. para cumplir su objetivo. En Chihuahua. 1910, Díaz renunció al cargo y Madero llegó al Al poder. poder, llegó. Del así. poder de tu amor. Ok, me callo. No quiere decir que cuando llegó Madero a la presidencia terminara la revolución. No, No. el movimiento armado que duró al menos hasta 1920 y que dejó más de 1 millón de muertos fue importante para dar visibilidad a las mujeres, quienes se ganaron el mote de Adelitas. De ahí surgen. Por eso todo el mundo ahora en los 20 de noviembre se Todo. ponen sus Adelitas en Sí, honor claro. a Adela Verde, considerada la primera Adelita o soldadera. La, la. O sea, las mujeres siempre problemáticas.
Y te van a tumbar, Rodolfo. Túmbenme, panenme. El gobierno de Madero no duró mucho les tiempo. tiene miedo. El 22 de febrero de 1913, tras un golpe de estado, Madero lo mandaron a la fregada y su vicepresidente a los dos. Los torturaron, les quemaron los testículos y los ejecutaron por gente de Victoriano Huerta, un militar que fue presidente de 1913 a 1914. ¿Por qué tampoco duró los mucho? ejecutó, ¿no? Sí, se los los ejecutó echó. y según había dicho Fue que malo. iba a respetar sus vidas y que los iba a dejar escapar de aquí. Lo traicionó, así como te traicionó ese amigo que está allá viéndote, así traicionaron, así se me cayó la cara de vergüenza cuando... Quedé Quedé así. así. Y pones un payasito. Cuando los asesinaron. Pues mira, ya tenemos el contexto. Sí. ¿Qué es el espiritismo? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco y Madero? Pancho. Pancho Villa, con sus dos... Tú eres Pancho Villa, ¿eh? No, ¿qué pasaba? Con sus dos viejas Ay, a la orilla. No, ya saben que yo... Tiene novias a la distancia, novias aquí Oye. a 2 cuadras, Oye. novias entre semana, la novia del domingo. Ajá, sí, claro. Ajá. A unas las que contacta por el más allá Y con la de espiritismo. madrugada. La de madrugada. Sí. Claro. No, hombre. No, ojos nada más para... ¿Y la de ¿Me WhatsApp? estás viendo? Ya, no sé. Ya sabes quién es. Si ahorita vimos su celular. Ajá, sí, ¿lo quieres ver? No, Aquí está, te lo enseño. el- Claro, no soy mujer Ya escondiendo se mi armó. celular. Ya se No soy mujer escondiendo mi Ya celular. sé. Borrando los mensajes. Ya ¿Y por qué se se- armó el ¿Y por qué romance. estás tan rojo? ¿Eh? ¿Y por qué estás tan rojo? Nada más porque hace calor. Con la maestra. Ya te sacó. ¿Cuál maestra? Sí, ¿Cuál maestra? Sí, es maestra. maestro, ¿no? Ah, sí, claro. No. Es maestra, de hecho. Sí. Bueno, docente. Sí, cierto. ¿Ya? Yo pensé que con la otra maestra. Bueno, Ya me pues toda están la cabuleando. gente. Sin Sí, toda la pruebas. gente- Sigan hablando de mí. 100 amores filtrados. Sí, es que eso Nah, vende. No, muy mal por ustedes. Todas las personas en la República Mexicana, en los tiempos de la Revolución, estaban siendo afectadas porque tenían problemas. Muchísimos muertos. Lógicamente esto traía consigo que la gente no tuviera economía para alimentos, mucho menos para curarse las enfermedades, heridas, se quedaban a veces sin esposo, 6, 7, 8 niños, porque en ese entonces las familias eran Hombre, grandes. como conejos. Sí. También necesitaban de expertos en la mente que te ayudaran a mantenerte en paz. Porque el estrés no solamente es del 2021, siempre han existido Claro. las familias estresadas. Pues hasta los presidentes fueron víctimas del contacto espiritual o el contacto del más allá. Ufas. Francisco y Madero, y esto es algo que no viene en las páginas de sus libros de historia de cuarto y quinto de Porque se supone primaria. que las escuelas son Los de la laicas, SEP. ¿no? Pero es que mira, el tema de ser laico no quiere decir que no voy a hablar de un cierto aspecto de religión. Hay juicios que Sino se han que ganado profesarlo, ¿no? en los que... Es que ser laico quiere decir que no te van a formar en una doctrina. Ujú. Pero no por eso tú no tengas que abordar ciertos temas. Ajá. Porque hay otros tantos que la misma escuela te enseña y tienen que ver con... Como que te guía. Ajá. Sí, Claro. entonces eso no está chido. Un que ejemplo, las rosas. Las De rosas. Actopan. Sí, creo, ¿no? Bueno, pero es que Pero esa es que es una, esa sí, esa es una escuela- escuela católica totalmente. Sí. En Ciudad Sagún hay escuelas salesianas en las que también el catolicismo te lo van implantando. De hecho, una de las universidades más famosas del estado de Hidalgo, que es la Universidad La Salle, también es un, Sí, cierto. Tienes es una razón. institución católica. Pero en general, las escuelas públicas no, como tal actualmente, no pueden ser o adjudicarse este tipo de doctrina. Sin embargo, en los tiempos de la revolución la gente buscaba algo a qué aferrarse, algo a qué ayudarse, y el espiritismo les cayó como anillo al dedo. Al dedo. Muy bien. Sí, Entonces, muchos historiadores piensan o describen con base y fundamento que Francisco y Madero no solamente le llamaba la atención el espiritismo, sino que él Realmente. también desarrolló una facultad mediumínica. O sea, él era Caray, facultad era- para Ajá. recibir, así como Pachita Y dar. recibir y dar. Más vale dar. ¿Qué recibir? Sí. ¿O a ti qué te gusta? Dame. O sea, regalo. Diga. Activo pasivo. ¿Cómo está el asunto? Ajá.
Todavía no hablamos de ese tema. Estoy muy chiquito, viejo tonto. Ay, muy chiquito. Te va a ver tu mamá. Va a decir, ¿te juntas con esos tipos? No, muy mal. Bueno, así como Pachita recibía a Cuauhtémoc y ella se apoderaba de ella supuestamente, pues Francisco I. Madero desarrolló esa facultad y esto, él siendo un político reconocido. O sea, él ya era reconocido. Era todo un personaje dentro de la sociedad. Y que supuestamente él se creyera. contactaba con los fantasmas y dejaba que estos tomaran posesión de su cuerpo. De su cuerpo. Posearme. Algo así. Se amarraba una cama, yo creo. Sí. Bien que sabe. ¿Cómo se llama tu mamá? Te vamos a acusar, ¿eh? ¡Señora! Amarre a su niño. Ayúdala. Que es que se va a tomar fotos. ¿Qué tipo de fotos? Se va a tomar otra cosa. Revísele los documentos. Ya no revise el celular, sino la cámara. ¿Te imaginas que tenga al Everaldo ahí todo amarrado? El OnlyFans. Y con chocolate aquí en la mano. ¿Alguna vez has tomado alguna Lo foto imaginé. y que vieras algo extraño dentro de esa foto? Oye, sí es cierto. ¿Has visto fantasmas en tus fotos? Pues, ¿O no algo así limpias tu raro, cámara? algo así que No no te expliques. como un fantasma como tal, pero no sé si han visto ese tipo de fotografías que haces tú tu propia cámara. Ujú. Que pintas de negro, le pones un papel de fotografía ajá, sí. y abres uno y así. En el convento de Actopan, yo estaba aprendiendo fotografía, entonces la tomé. De hecho, voy a buscar esa foto, a ver si todavía está. Va. Se ve así, no había nadie, o sea, era un día creo que festivo. Ujú. O sea, y se ve así como, bueno, está el convento y después siguen unos arquitos, ¿no? Ujú. Ahí se ve como que corre algo. Ay, Dios. De hecho, hay muchas leyendas del convento que en realidad era un monasterio, pero pronto hablaremos de las leyendas de el monasterio. Monas. De hecho, hay muy buenas ahí, ¿eh? Sí. Muy buenas historias. Yo iba a decir, no, que no andabas de loco. Ibas a decir tú, pardo. No, va, iba a va. decir que hace un rato cuando acabamos el podcast anterior, hace una semana cuando acabamos el podcast Hace anterior, rato. me decía Alexis, nuestro antiguo invitado, Chito, para que lo reconozcan. Chito Quinto. Que Quintonil. tiene muy buenas leyendas para contarnos, así que se vendrá pronto también un capítulo de leyendas. Un capítulo especial Especial. Key de Kellogg's. Claro que sí. Pues supuestamente este cuate contaba con habilidades psicográficas, es decir, un espíritu usaba su cuerpo para escribir y comunicar sus ideas, pero con la letra del expresidente. Caray. En los libros de historia de México, sobre todo en el apartado de la Revolución Mexicana, hace falta esa página. Sí. Tal vez más. Sí, De definitivamente. hecho, el tema del 2 de octubre, hay una paginita toda ahí mal embarrada y De hecho, qué gacho, ¿no? en ese aspecto, los libros de la SEP solamente hablan como su historia, lo que hizo. Lo que les conviene decir, ajá, ¿no? Muy, muy reportado, no Ujú. como Como todos debería queremos de. saber. Y si a la gente no le interesa, pues no busca. Ajá. Qué bueno que haya personas que les interesen estos temas y tengan conciencia histórica para saber documentarse, investigar y llegar a emitir juicio crítico, para ser crítico, analítico, reflexivo De y todo. un actor social, porque si no, Sí. nada más están engordando y echando novio con sus OnlyFans. Y pues no está chido. No está chido, así no está chido. Una de las más excéntricas historias que faltan en los libros de historia en México es la que retrata a Francisco I. Madero aislado en su rancho llamado Australia. Él tenía un ranchito, o sea, invirtió en hacer una casita abandonadita por allá lejos, donde él estuviera tranquilo y supuestamente en esa choza él escuchaba a los espíritus del más allá mejor que en ningún otro lugar, o sea, y Era eso el lo daba a punto. conocer. Sí, era el punto, ¿no? Desde muchos años antes de que Francisco I. Madero se levantara el armas, el hombre que inició la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz hablaba ya con los muertos, o sea, desde mucho tiempo antes. Que también era fiel creyente que Sí. había vida después de la muerte, Sí, ¿no? o sea, de eso de ley, porque si no, ¿cómo eres espiritista, no? Si Ajá, no sí. crees, pues Tienes no. que Claro. creer de ley. Es como si tú crees que te van a salir bien feas tus fotos, pues no te van a salir chidas. Sí. Sí, Digo, tienes que... ajá. De hecho- te la tienes que creer. De hecho, él pensaba que la muerte era como que desencarnara el espíritu y ese espíritu vivía eternamente. Así es. Ujú. Pues este cuate decía que sentía susurros del otro mundo y
él transcribía cosas mientras entraba en trance para completar su labor de medium. O sea, él era un escritor. Y aparte era presidente, Sí, entonces... Pero ahí todavía no era presidente. ¿todavía no? No. Pero Pero escribía sus libros. Y hay libros que escribió él. O sea, hay cosas que documentó supuestamente en trance. Y wow, ahora hay gente que piensa que es bueno antes de escribir o de tomar una fotografía, de hacer cualquier cosa, de jugar fútbol o de irte a un show de payasos, despejarte, echarte una ¿no? copita de vino, un traguito de cerveza. O cuando porque... tomas un avión, no sé, me dijeron algo de que te tomes una cerveza para no sentir el vuelo, ¿no? Claro. Sí, pero diario quieres tomar aviones imaginarios. Ay, eché 10 vuelos, ma. No, pues aquí es mi compañero. Aquí mi compañero. Que le gusta tomar Smirnoff sin refresco. Ájale, como agua, ¿no? Pues supuestamente los historiadores piensan que este tipo de situaciones inspiraron a Francisco I. Madero a tener un desarrollo mental suficientemente grande para que él pudiera encaminarse y trazar una línea directa a la presidencia de la República. O sea que supuestamente estos espíritus lo inspiraron para que él fuera un revolucionario. Interesante. Aunque el interés de Francisco I. Madero por el espiritismo como tal no ha sido tan documentado, sí hay escritos, sí hay historiadores que lo defienden, pero hoy por hoy como que resulta raro, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo que nuestro líder revolucionario era espiritista? Que era espiritista, creía, incluso gente que decía creía en esas cosas. Sí, pero sí, en efecto, y este tipo de pensamientos los siguen teniendo presidentes actuales. De hecho, hay varios presidentes, no quiero decir nombres, pero... Dilo. Pero, o sea, no de aquí, quizá de la ENAL, sino de varios lugares que hacen ese tipo de trabajos. Porque yo me meto en el YouTube y no sé si saben de este parque muy famoso que está al lado de Chapultepec, uno que es de... que ahí decían que asistían varios a hacer como ritos para que ganaran presidencia o lugares así. El Yulai no ha hecho vida. Sería chido hacer uno. Y hablaba de eso, de que varios presidentes hacen eso. Sí, incluso... Trabajan con espíritus, energías, para poder ganar. Claro, sí, sesiones No, espiritistas. De hecho, no solo espiritismo, sino organizaciones secretas, logias, por ejemplo. Ellos se sienten tranquilos y preparados para poder tener un cargo. Había algo de relacionado a los masones, ¿no? También ahí hay, y de hecho la masonería ha existido desde tiempos inmemorables. Hay muchísimos tipos de masonería también. En la mayoría de ellas no concuerdan con las ideas espiritistas, otras sí. Pero van. Pero hay está una dentro relación oculta y que mucha gente diría, ay, es que eso está feo, es que eso está mal, pero a la misma gente le agrada el espiritismo. Sí. Cuando alguien está enfermo o cuando alguien se siente mal, digo, hace poco secuestraron a una de nuestras amigas. Así es. Y la familia, pues al ver que la policía no hacía nada, van y buscan espiritistas que les traten de resolver las dudas que ellos tienen, porque cuando se te cierran las puertas, lo que te ofrezcan es bueno. Aceptas. Sí. Y les cobran muchísimo a veces no les cobran. Digo, todo tiene un precio, entonces claro. Eso está muy raro también. Sí. Pero el detalle es que la gente en ese momento no lo vio tan mal. Hoy por hoy como que se ve raro que Francisco I. Madero, pues, si quieres, pero él se sentía cómodo con lo que hacía. Claro. De hecho, hay muchos personajes a lo largo de la historia. Por eso lo sigue haciendo que también. siguen haciendo estas cosas. Tan solo la astrología, en los medios de comunicación, todo el mundo puede hablar de eso. Las radios locales aquí, al menos en el estado de Hidalgo, tú escuchas, no sé, a cualquier hora y te dicen, te habla el brujo, no sé qué, el espiritista mayor. Yo sí he visto eso de que dice... yo vi en especial un anuncio que decía aquí de Actopan la luz, algo así. Sí, los hermanos de la luz. Algo así. Exacto, ese. Sí. Sí, y de hecho ahí están, y tienen muchísima gente, muchos ingresos. Muchísimo impacto y hay dentro de la sociedad. Personas, hace rato, bueno, en el capítulo pasado hablábamos de los momentos placebo, que a veces ni siquiera necesitas medicina, lo único que necesitas sanar es tu mente y tu cuerpo se cura. La mente es muy poderosa. Probablemente ni siquiera estén contactando con espíritus, nada más te están lavando el coco, pero tú te sientes mejor y dices, te da creo paz, en el espiritismo. Y ahí está. Francisco I. Madero, este personaje de la historia, él se sentía cómodo con lo que hacía. Durante una visita al archivo de la dependencia, una persona se topó con un pequeño llamado Manual Espiritista.
escrito por un tal Vima. El hallazgo se tornó más extraño cuando la curadora del archivo le aseguró que la obra que tenía en sus manos era del mismísimo Francisco I. Madero. Pero con un sobrenombre o bajo el seudónimo de ¿Lo publicó? Brima. Perdón, B-H-I-M-A. Aquel hombre con el estandarte del sufragio efectivo no reelección y quien cimentara las bases de la democracia mexicana, al mismo tiempo estaba cimentando las bases del espiritismo moderno en México. Vean nada más de dónde viene el historia. espiritismo de un presidente. Mansell Mayo confiesa que lo único que conocía del político oriundo de Parras, o sea, de Francisco I. Madero, oriundo de Parras La Fuente, Coahuila, era lo que el promedio de los mexicanos conoce. Actualmente muchas personas no tienen ni idea de que Francisco I. Madero era espiritista y de los fregones en ese entonces. Porque solo es una embarrada de historia la que nos dan los libros, precisamente. Sí. Y si esto sucedió con Francisco I. Madero, ¿con qué otros personajes también habrá misterios ocultos? De cualquier cosa. No conocemos. Sí, No los ocultan. Benito Juárez. Todo el mundo llamará que era un presidente fregón. De hecho, bueno. Pero tiene su pasado oculto también. De hecho, va a sonar muy raro, pero en Facebook hay grupos que dicen, no sé, como conspiraciones o algo así. Y pues muchas de esas no sé, suenan como ciertas, pero a veces no. Y hablan, por ejemplo, de presidentes y cosas así. Sí, de muchísimas cosas. Ser ciertas. Hay gente que dice, ay, es que Colosio hubiera sido el mejor presidente. También Colosio tiene su pasado turbio, tiene sus cosas ocultas. Y no nada más lo que salió en Netflix. Sí, hay 2 series, ¿no? Creo que sí. 2 o 3. De hecho, hay muchísimo documental de Colosio. Pero igual ha sido un aspecto mesiánico, como que, Colosio el grande, lo mejor. Y pasa como con Selena, ¿no? Sí. Lo subieron. Sí. Demasiado. Y a veces no es como tal. Yo digo que hay que hacer una serie, ¿no? Ándale. Rodo. El Rodo. Espiritista. Pero mira, yo creo que si pusieran en los libros de historia, este es espiritista, pasaría algo como con Jacobo Greenberg. Que dijeron, no, hombre, este es un científico bien fregón, pero le gustaban los chamanes y mejor lo desaparecieron por ahí, y no lo tomaban en serio. Hoy por hoy a los investigadores paranormales, quitando a Carlos Trejo porque ese es un estúpido, pero los investigadores paranormales no son tomados en serio. Los chidos. La gente cree en eso, sí, pero piensa que no es científico y al no ser científico piensa que no debe ser tomado en serio. Claro. Sin embargo, Francisco I. Madero fue un militar, alguien muy preparado, con ideas que transformaron al país. Totalmente. Pero muchas de ellas emanaron del espiritismo. Ahora, ¿qué conexión entonces hay aquí? ¿Qué tipo de situaciones hoy podríamos estar viviendo? ¿Y por qué el peligro o el riesgo de que la gente crea o no en el espiritismo? ¿Tú conoces gente que actualmente cree en el espiritismo? Pues sí, más o menos. O sea, no que... O sea, sí creen, pero no se meten. O sea, solamente como dicen, sí creo en esto. O en esto, y ya. De ahí en fuera, ¿no? Hemos practicado o platicado de muchos elementos en las casas. Tú comentaste que en la tuya se mueven cosas. De repente está mi casa aquí y está el otro. Espiritistas. Pero el simple hecho de tener a una figura también, y respetando las ideologías religiosas, pero estás teniendo tú un contacto con algo que va más allá de la naturaleza. De lo que comprendemos. Cuando tú te inclinas con Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estás teniendo un contacto espiritual. Cuando le hablas a una figura, no sé, respetando, ¿no? Pero a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿cuántas vírgenes hay por allá, nuestro experto? Aquí alcohólico. No tengo idea cuántas vírgenes hay, pero son muchas, ¿no? Que es la misma al final. Pero el chiste es que al hablarle ahí, estás haciendo un contacto espiritual con algo que palpablemente no estás... Es que no es tangible. Que no es tangible. Y así hay personas que veneran a la Santa Muerte y le hablan, le dan de comer,
a Jesús Malverde, a los cangandós aquí en el estado, a los cangandós, y así podríamos seguir hablando de cosas. Actualmente hay gente que idolatra su trabajo, que idolatra algún videojuego, una película, un artista, cosa. Le habla, a un póster le habla, hay gente que ven el escudo del Cruz Azul y se persinan, y podrían ser payasadas o estupideces, pero todos necesitan ese contacto espiritual que los haga sentir en paz. Claro, que igual se puede, como la fe, ¿no? Tenerle fe a eso y por medio a lo desconocido. Ahora, algo que es preocupante es que las ideas espiritistas que Francisco I. Madero tenían muchísima relación con la santería, y hace rato lo habían mencionado. Sí. Los santeros y espiritistas practican muchos ritos y varios de ellos se parecen. Sin embargo, hay características que las diferencian por completo. La santería utiliza animales en sus ritos y sacrificios, pero el espiritismo no. No los ocupa. En la santería, para conectarte con los espíritus, a veces hay que hacer sacrificios. De hecho, y acá no. De hecho, por donde vivo hay demasiados de esas cosas que tiran. Hay cruceros, no sé si has escuchado que en un crucero ponen, no sé, algo así, una cruz o no sé, algo así, o tiran borregos, o tiran gallinas. O gatos. O en el panteón. Y suena estúpido, pero en el Arenal sucede, no sé en los pueblos que nos vayan a... Pero vas a un crucero y de repente, ¡ay, hay brujería! Y ya la gente como que hasta lo ve normal. Gallinas todas con el cuello partido, desplumadas, gatos crucificados, hechos en Facebook. Moños. Sí. Mira otro gato muerto. Sí, y llega un momento en que se te hace natural, pero ¿por qué? Porque la gente llega a tal desesperación que busca en lo desconocido y oculto una solución a sus problemas. Y esta no le importa de dónde venga, de dónde se origine, sea buena, sea mala. Hay quien dice, bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca del espiritismo? Pues dice que no tenga relación con los muertos o con lo que está más allá para los que son católicos y espiritistas. Sí, porque... Cristianos y espiritistas. Porque digo, yo que crecí en el ambiente evangélico cristiano, siempre lo digo, pero veía yo a gente en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas. No falta. Y luego tengo contacto con amigos que son espiritistas, familiares, y ahí van, ¿no? O sea, a los ritos espiritistas, o sea, católicos y espiritistas al mismo tiempo, cristianos y espiritistas al mismo tiempo, o sea que cuando tienes un problema te vale gorro tu fe, el chiste es encontrarle solución. A donde me vaya mejor, vaya. A donde me vaya mejor. Francisco I. Madero tuvo esa inspiración santera probablemente. Los santeros se consideran sincretistas, una fusión entre el yoruba y el catolicismo, y aquí es donde vemos. Todo mundo jala para donde le convenga. Todo mundo jala para donde él se sienta feliz, para donde se sientan tranquilos. ¿Tú te sientes cómodo? ¿Tú en qué crees? ¿Crees en algo? ¿O es agnóstico, ateo, gracias a Dios? Cuéntanos. Pues te refieres a una religión. Ajá, lo que tú creas. Yo crecí en el ambiente cristiano. Ajá. Pero, pues... ¿En qué denominación? Pues, no sé, tenemos una denominación que era evangélica, algo así. Pero, pues, nos salimos de ahí y después nos profesamos con, no tanto el cristianismo, porque yo no creo tanto en una religión, sino como los principios, ¿me entiendes? O sea, no como tanto de, tengo que ser cristiano, tengo que ser esto. Ok. Pero como sí, el dogma. Ajá, pero sí seguir los principios. ¿Qué principios más o menos pues, sigues? No los sigo, la verdad. Ajá, pero bueno, los conoces. Pues porque no, la verdad me he alejado de ese mundo. Sí, entiendo. Pero mi familia sí los cree. Pero pues son, pues, o sea, todo lo de un cristiano. O sea. lo que se hace en el cristianismo. Bueno, a ver, cuando se casen ustedes dos, ¿se van a casar por la iglesia católica o por la iglesia cristiana? Pues yo creo que sus papás. Yo creo que ni me voy a poder casar. No, todavía no se puede. Bueno, es más. No, la iglesia católica sí casa, ¿verdad? Sí. Ajá, la iglesia cristiana no casa. Únicamente, sí. Entonces no era cristiana. No casa. Pero es que no recuerdo porque estaba muy chiquito en ese claro. tiempo. Estás bien chiquito. Estoy chiquito. Bueno, espiritismo siempre ha existido en México. Las líneas espiritistas estarán, mientras la gente les siga dando lugar o espacio en la mente de cada uno de ellos a este tipo de elementos. Quienes nos escuchen podrán ver en sus casas
que existen hilos rojos, pirámides, cristales, símbolos, a veces ni conocen lo que significa, pero ahí están porque ellos se sienten seguros. Claro. Hay quienes cargan un crucifijo, quienes cargan una virgencita, quienes cargan, hay quienes tatúan versículos de la Biblia, hay quien quienes está en sus pulseras con un ojo, claro. con un ojo de venado. De hecho, aquí traigo un San Bien tatuado. Pero la gente cree, y gente famosa en el medio político, histórico, ha creído a lo largo de los siglos. No les daremos más datos porque tampoco se trata de eso el podcast. Lo que queremos es generarles una ansia de comer información. Claro. Así que hasta aquí le vamos a parar con la historia de Francisco I. Madero y el espiritismo. Recuerden dejarnos en los comentarios qué otro tema les gustaría que abordemos. Claro que sí. Quisieran que invitáramos. Vayan y suscríbanse a las redes sociales de nuestro buen Ociel. Síganlo _ en su trabajo SA. Y de hecho tengo un banco, por si quieren presa. Ah, claro, Santander, crack. Ah, sí, cierto. Sí, que la otra vez me quedaron mal, me quedaste mal. Qué barbaridad tan bárbara. Pero bueno, agarrando en jaque. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, hechos.acontecidos. Y sin más que agregar, ¿quieres agregar algo, Rodo? ¿No? Sentía que sí, pero creo que ya no. ¿Ociel? Compartan el video. Creo que sí. ¿Algún mensaje para tus fans? Saludos, mamá. Qué bonito. El de hace rato saludó a su abuelita. Sin más que agregar, nos vemos la próxima semana. Esto es Hechos acontecidos. Mándala, abuela. Un besote en el yoyopo. Nos vemos en la próxima semana. Estudien historia. Bye. Bye.